Permití que mi esposa casi borrara del mapa a nuestro hijo y no hice nada para evitarlo. Es más, me alegré de que lo hiciera. Les advierto que esta historia es larguísima y les pido una disculpa por ello. Para mí es muy difícil contar esto, es una carga que llevo encima desde hace muchos años. Mi terapeuta me aconsejó escribirlo todo para intentar procesar mis sentimientos. Por supuesto, él no me dijo que lo subiera a redes sociales, pero como es algo con lo que he lidiado tanto tiempo, necesito conocer la opinión de los demás. A pesar de los años, sigo sin saber qué sentir, así que me someto al juicio de la gente. Sé que hice mal en muchas cosas, pero intenté dar lo mejor de mí. Mi hijo era un chico pero muy perturbado. Si vieron la película, Tenemos que hablar de Kevin, entenderán perfectamente de qué hablo. Cuando vi esa película, juré que era un documental de mi propia vida, sentí que el autor había puesto cámaras ocultas en mi casa, así de exacto era todo. La única diferencia es que en la película el niño finge ser normal frente a su padre y solo muestra su verdadera cara con la madre, mi hijo no tenía esa máscara. Su comportamiento demente era igual con todo el mundo. Él no fue un accidente, mi esposa y yo planeamos el embarazo y nos derretíamos de alegría cuando nació. Fue un hijo deseado y amado. Lo llenamos de cariño y tratamos por todos los medios de darle una infancia feliz, pero desde el primer día que llegó del hospital, su vida fue un calvario. Se la pasó llorando durante 13 meses seguidos. No exagero, 13 meses sin un solo respiro. Lloraba hasta quedarse completamente afónico y, aun sin voz, veías su carita arrugada haciendo el esfuerzo por seguir gritando. A veces lloraba incluso dormido, algo que jamás he visto en ningún otro niño. Lo llevamos con médicos, especialistas, le cambiamos la dieta, lo cargamos, lo arrullamos, le compramos juguetes, música, de todo. Nada funcionó. Fueron 13 meses de un infierno insoportable y sin dormir. Cuando pasó la etapa del llanto, pensamos que lo peor había quedado atrás. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que, por alguna extraña razón, el niño estaba resentido por el simple hecho de estar vivo. Jamás le vi una sonrisa sincera o de alegría. Muchas veces le vi una mueca de maldad y crueldad cuando lograba causar dolor, hacer sufrir a alguien o romper una regla, pero una sonrisa de felicidad por algo bonito. Nunca. Ni una sola vez. No le interesaba nada positivo, se alimentaba del odio y todo lo que hacía iba enfocado a eso. En cuanto aprendió a caminar, su única misión fue destruir. Rompía o intentaba romper cualquier cosa a su alcance, lo machacaba, lo mordía o lo tiraba al inodoro. Al poco tiempo aprendió a quitarse el pañal y le encantaba orinar y defecar por donde fuera. Luego descubrió que podía esconderlo y empezó a hacerlo en lugares difíciles de encontrar, restregándolo en las alfombras para que limpiarlo fuera una pesadilla y la casa apestara. Cuando creció, entre los 9 y los 15 años, se hacía en nuestra cama, hasta que le pusimos cerradura a la puerta y ya no pudo entrar, entonces comenzó a dejar sus necesidades en el pasillo, justo frente a nuestra habitación. Esa situación tan desagradable empezó a los 2 años y medio y nunca la superó. Intentaré resumir esto porque podría pasarme días hablando de lo mismo. A medida que crecía, se volvía más incontrolable. Arremetía contra cualquiera que se le acercara. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, lo readmitieron y lo volvieron a echar definitivamente, así que tuvimos que cambiarlo de colegio. En la nueva escuela lo pusieron en un salón especial, completamente aislado de los demás alumnos. Tuvimos que ponerle una puerta con llave a la cocina porque robaba las herramientas filosas de cocina para picar las paredes, destrozar los muebles o perseguir a la gente. A los 10 años me dio un buen golpe con un objeto filoso en la cadera y el trasero, todavía tengo las marcas de aquello. Con los años, su maldad empeoró. Empezó a jugar con fuego y a lastimar a los animales del vecindario. A un perro callejero que vivía en el parque cerca de la casa le lastimó un ojo con un utensilio de cocina y lo dejó ciego. También les ponía combustible a los gatos y les prendía fuego. Se convirtió en una persona sumamente violenta, descuidada y malvada que vivía bajo nuestro propio techo. No podíamos hacer nada con él. Y antes de que me llueva un tsunami de críticas, aclaro, sí, el muchacho estuvo en terapia.
Iba al especialista 2 veces por semana y tomó cualquier cantidad de tratamientos a lo largo de los años. Nada funcionó. Ni la terapia, ni los medicamentos, ni absolutamente nada. Era como una nube negra de odio y furia que atacaba a todo lo que se le ponía enfrente. Cuando él tenía 16 años, mi esposa quedó embarazada otra vez. Nuestra reacción no tuvo nada que ver con la primera vez, en lugar de alegría, sentimos terror. No fue un embarazo planeado y no sabíamos qué hacer. Tras 16 años de vivir una pesadilla interminable con nuestro hijo, nos aterraba la idea de empezar de cero. Evaluamos la opción de interrumpir el embarazo, pero en esa época el acceso no era tan fácil como ahora y mi esposa se oponía. Hablamos de muchas alternativas y, al final, decidimos que tendría al bebé. Si resultaba tener las mismas tendencias malas, lo daríamos en adopción. Teníamos claro que no soportaríamos a otro hijo como él. Tuvimos una niña y ella resultó ser completamente normal. De repente, descubrimos cómo debió haber sido nuestra vida siempre. Ella se reía, tomaba el pecho de manera muy dulce y a los 4 meses ya dormía la noche completa. Era una bebé feliz y sana. No tengo palabras para describir el alivio y la felicidad que sentimos ambos. Creo que ahí fue cuando me desconecté por completo de mi hijo. Hasta ese momento, con todos mis errores, siempre había intentado hacer lo mejor por él, cuidarlo y amarlo. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo nos volcamos instintivamente hacia ella. Se convirtió en nuestra prioridad absoluta, no por maldad hacia el mayor, sino porque con ella todo era 1000 veces más fácil. Era tan dulce que cada momento a su lado se sentía mágico. Sé que estuvo mal, pero no pudimos evitarlo, no tengo otra explicación. A mi hijo le había importado un bledo el embarazo de su madre, ni siquiera sé si lo entendía, pero cuando llevamos a la bebé a casa, su comportamiento empeoró drásticamente. Pensé que no podía ser más rebelde, pero logró superar su propio límite. Para ese entonces ya tenía 17 años y las peleas a gritos en la casa eran diarias. Por lo general, después de discutir, salía furioso y desaparecía por horas o no regresaba hasta el día siguiente. Para nosotros era un alivio, de hecho, yo ya deseaba que nos peleáramos para que se largara y nos dejara en paz un rato. Para ese momento, mi relación con él estaba muerta, lo único que hacíamos era gritarnos. Mi esposa estaba aún peor, ya no tenía paciencia ni fuerzas. Si el muchacho entraba a la misma habitación donde ella estaba, ella dejaba lo que estaba haciendo y le gritaba que se fuera de inmediato, usando palabras muy fuertes hasta que él se iba. Él empezó a pasar casi todo el tiempo en la calle, lo cual fue una bendición. No sé qué hacía afuera, pero agradecíamos que no lo hiciera en casa. Debido a su comportamiento, gastamos mucho dinero llenando la casa de cerraduras. Cambiamos todas las puertas interiores de la casa, que eran delgadas y baratas, por puertas de madera maciza e industriales que no se podían derribar, y les pusimos cerraduras pesadas. Mi esposa y yo siempre cargábamos con las llaves. Sé que suena exagerado, pero era la única forma de crear espacios seguros dentro de nuestro propio hogar. En ningún momento lo teníamos encerrado, él podía andar por la casa y salir cuando quisiera. Más bien, mi esposa y yo nos encerrábamos a nosotros mismos para protegernos de él, los verdaderos prisioneros éramos nosotros. El día que cambió todo, tuve una fuerte discusión con él por la mañana y se fue furioso. Mi esposa y yo disfrutábamos de un momento de paz en la cocina mientras la bebé dormía en nuestra habitación. De pronto, la niña empezó a llorar. Cualquier padre sabe que uno aprende a distinguir los llantos de su bebé, sabes cuando es por hambre o cuando solo quiere que la carguen. Pero este llanto no se parecía a nada de eso. Era un llanto de puro terror. En ese mismo instante nos levantamos de las sillas y corrimos al cuarto. Como la puerta estaba con llave, tardamos unos segundos angustiantes en encontrar la llave correcta y abrirla. Mi hijo estaba adentro. Vivíamos en una casa de un solo piso y se había metido por la ventana. Estaba parado junto a la cuna con un elemento filoso de cocina en la mano. No sé de dónde lo sacó porque no era nuestro, supongo que se lo quitó a algún vecino. Ya le había hecho 2 rasguños a la bebé en el abdomen y en el brazo, y se podía ver líquido rojo. Cuando entramos, le estaba pasando el lomo de la herramienta por la cara, sin cortar,
solo rozándola para molestarla mientras ella gritaba desesperada. Al vernos, se limitó a sonreír. Antes de procesar lo que estaba pasando, mi cuerpo reaccionó solo y corrí para ponerme entre ellos. Pero mi esposa fue mucho más rápida. Llegó hasta él, le dio un golpe seco en la mano que mandó la herramienta al otro lado del cuarto y luego lo empujó con todo su peso. Lo aventó con tanta fuerza que el chico rebotó contra la pared, lejos de la cuna. Yo saqué de inmediato a mi hija y la abracé mientras mi esposa se quedaba al frente como un escudo. Recuerdo el olor de la habitación, los gritos desgarradores de mi hija y la cara de mi hijo, no tenía ninguna expresión. Sus ojos estaban completamente vacíos, muertos, sin una sola emoción. Parecía un alienígena. Vi a mi esposa dar un paso hacia él. Pude haber estirado el brazo para detenerla, pero no lo hice. Ella dio otro paso y se le plantó enfrente. Pude haberla detenida otra vez, pero preferí no hacerlo. Ella se le quedó mirando fijamente, congelada durante unos segundos. Y luego, le soltó un fuerte impacto en la cara. A lo mejor se imaginan a mi esposa como una mujer promedio, menuda y delicada. Para nada. Desde la adolescencia practicó deportes de contacto, específicamente boxeo. Era una atleta amateur con muchísimo talento. Pesaba unos 59 kilos de puro músculo y sabía perfectamente cómo conectar un golpe. Yo le pasaba por más de 30 kilos de peso, y no tengo dudas de que en un encuentro real, ella me habría dejado plano en el piso. Jamás habíamos usado la fuerza física con nuestro hijo, pero ese día algo se rompió dentro de ella, y todos los años de frustración, dolor, miedo y rabia acumulada salieron de golpe. Con el primer impacto, la cabeza de mi hijo se fue hacia atrás y el líquido rojo le empezó a brotar de la nariz. Él casi ni reaccionó, se le quedó mirando con una cara de tremenda sorpresa. Ella esperó un segundo y le conectó el siguiente golpe. Pude haberla agarrado, sacarla del cuarto y calmarla. Decidí no hacerlo. Me quedé ahí parado viendo cómo lo reprendía sistemáticamente con golpes contundentes. Cada vez que él se cubría una zona, ella le daba en otra, una y otra vez. Él empezó a gritar, a llorar y a suplicarle que parara. Fue la reacción más real y humana que le vi en toda su vida. Pero ella no se detuvo. Vi cómo aumentaba la intensidad, como si estuviera entrenando con un costal pesado. Él intentó responderle, pero ella lo esquivó con total facilidad, estaba en piloto automático, usando toda su técnica. Me quedé mirando la escena un minuto, luego les di la espalda y saqué a mi hija de ahí. Llevé a la niña a la cocina y la lavé en el fregadero. Ahí descubrí que también le había hecho un tercer rasguño en la planta del pie. Por fortuna, todas las marcas eran superficiales. La limpié, le apliqué ungüento, le puse curitas y la abracé con fuerza hasta que se calmó. Mientras tanto, desde la habitación se escuchaban los gritos de mi hijo diciendo palabras sumamente fuertes, ofensivas y fuera de lugar contra mi esposa. Después de un rato, las ofensas cesaron, ya no se oían ni sus quejidos. Pensé que había perdido el conocimiento, pero seguía escuchando los impactos de ella. Eso duró muchísimo tiempo, el suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Yo me quedé sentado a la mesa de la cocina esperando a que terminara. Cuando por fin salió, se sentó frente a mí. Tenía las manos muy afectadas, la cara y los brazos manchados y respiraba con dificultad. Nos quedamos mirando en silencio. Después de un rato le pregunté si el muchacho seguía con vida. Ella me miró fijamente y me dijo palabras muy amargas demostrando que no le importaba. Yo solo asentí. No había nada más que hablar, entendía perfectamente su sentir. Como no sabíamos qué hacer, nos quedamos ahí sentados. Al poco tiempo ella se soltó a llorar y se metió a bañar. Yo me quedé inmóvil abrazando a nuestra hija. Mucho después, escuché unos quejidos y sollozos en el cuarto. Resultó que seguía con vida. Entré para ver cómo estaba y el panorama era lamentable. Jamás en mi vida he visto una corrección física tan severa. Estaba tirado en el suelo, muy afectado.
Tenía el rostro desfigurado, los dos ojos cerrados e hinchados de color oscuro, un par de dedos rotos apuntando en ángulos extraños y se había descuidado en los pantalones. Tenía los labios tan reventados que no pude ver bien el daño interno. Después, hablando con mi esposa, me enteré de que lo había golpeado en cada centímetro del cuerpo, ensañándose con las piernas mucho después de que él perdiera el conocimiento. Cuando mi esposa salió de bañarse, seguíamos sin saber qué hacer. No sabíamos si llamar a las autoridades, a una ambulancia o llevarlo nosotros mismos al hospital. Al final me di cuenta de algo, me importaba un bledo su situación. Decidimos dejarlo a su suerte. En el sótano de la casa teníamos un pequeño departamento independiente que nunca usábamos, nos mudamos ahí abajo los tres. Le cedimos por completo la planta alta a mi hijo y cerramos el acceso con llave, separando nuestras vidas de forma radical. Arriba había provisiones suficientes para un par de semanas. Nosotros abajo teníamos todo lo necesario y una salida independiente a la calle, así que simplemente dejamos de subir. Decidimos que habíamos terminado con él, mi plan era esperar a que se le acabara el alimento y ver qué pasaba. Durante la semana siguiente lo escuchábamos moverse arriba. Supongo que se la pasó en la cama recuperándose. Yo iba a trabajar todos los días con el miedo de que me atacara en la entrada de la casa, pero nunca lo hizo. Mi esposa se quedaba cuidando a la bebé y no la dejábamos sola ni un segundo. Una noche lo oímos romper cosas y dar golpes como loco, pero no respondimos. Lo bueno es que jamás intentó bajar ni acercarse a nosotros, creo que le quedó el temor de que, si lo hacía, mi esposa terminaría lo que empezó. A las 3 semanas de estar viviendo en el sótano, tras varios días de absoluto silencio arriba, me armé de valor y subí. La casa estaba completamente destrozada y mi hijo ya no estaba. Se había largado. Nos tomó meses reparar los daños y limpiar todo el desastre que dejó en las paredes y los destrozos en la sala de estar. Dentro de todo, agradezco que no haya causado un siniestro con el fuego en la casa con nosotros adentro, pues ya sabía que le gustaba jugar con eso. Después de eso, viví con el pánico constante de que regresara en cualquier momento. Nos mudamos 3 años después y solo entonces descansé, sabiendo que ya no tenía forma de localizarnos. Por fin me sentí seguro. Todo esto pasó hace muchísimo tiempo. Mi hijo nació en 1971 y mi hija en 1988. Ya soy un anciano, este año cumplo 70 años y mi esposa partió de este mundo debido a una enfermedad en 2016. Mi hija tiene ahora 31 años, me mudé con ella y su esposo cuando enviudé. Tengo 2 nietas que son mi adoración. Sigo yendo al especialista un par de veces al mes para desahogarme. No tengo idea de dónde está mi hijo, la última vez que lo vi estaba muy afectado en el suelo de mi habitación. No he vuelto a saber de él en más de 30 años, y la verdad, prefiero que siga así. Llevo mucha culpa y sentimientos encontrados. Yo no intervine físicamente, pero permití el castigo y sentí que se lo merecía. No busqué que dejara de existir, pero me habría dado alivio si pasaba. Hoy en día, solo espero que haya podido vencer a sus demonios y llevar una vida normal en alguna parte. Pero si no cambió, si siguió siendo la misma persona destructiva, entonces de corazón espero que el destino ya se haya encargado de él. Cuando vivía con nosotros era sumamente peligroso, y sea como sea, solo pido que no esté en este mundo haciéndole daño a nadie más.